Su amor no tiene fronteras. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Hermoso es el Señor. Te invito a ir conmigo a Hechos 16. Hechos 16. El versículo 31 específicamente. Grande eres Dios. Grande eres Jesús. Dice la palabra del Señor. Hechos 16, 31. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con toda tu familia. Señor, en esta mañana alabamos y glorificamos tu nombre y reconocemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Nada hay imposible para ti. Señor, en esta mañana queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra y queremos aprender de ella. Señor, habla profundo a nuestros corazones. Que tu palabra sea sembrada en cada uno de nuestros corazones y que a su tiempo, oh Dios, a tu tiempo dé fruto. Gracias, Señor. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Para entender un poquito este pasaje de Hechos 16, 31, lo voy a llevar un poquito hacia adelante, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso de cómo se dieron, ¿verdad? Las circunstancias de este versículo, ¿no? No solo podemos mirar este corto versículo, sino que vamos al detalle de lo que sucedió antes de este hermoso momento de salvación. En el capítulo 16 del libro de Hechos encontramos al apóstol Pablo y a su fiel compañero Silas. Estos se encontraban viajando de ciudad en ciudad, dirigidos por el Espíritu Santo. Y esto es un detalle bien importante. Ellos iban porque el Espíritu Santo les estaba guiando. Al pasar por Frigia y Galicia, dice el relato que el Espíritu Santo no les dejó predicar. Les impidió predicar en ese lugar. Luego de esto continuaron su camino y llegaron a la provincia de Bitinia, donde una vez más el Espíritu Santo tampoco les permitió predicar. Entonces estos continuaron su camino y se detuvieron al llegar a Filipo. Filipo se encuentra en el distrito de Macedonia y fue en ese lugar donde conocieron a una mujer, que Angélica hace unos minutitos lo mencionaba, ¿verdad? Parte de este relato. En esta ocasión en Filipo conocieron a una mujer llamada Lidia. Lidia era una mujer comerciante y como comerciante tenía la facilidad de rodearse de toda clase de gente. Conversando con gente en ese lugar y allá, ¿verdad? Aquí y allá uno comentando. Fue que entonces llegó a escuchar la palabra del Señor. Esto propició su encuentro con la palabra de Dios, el cual fue tan contundente que la palabra caló profundo en su ser, llevándola a abrir su corazón y posteriormente creyó en el Señor y por medio de él fue restaurada. Imagino que en este encuentro con Lidia habría sido una experiencia que tuvo que producir mucho gozo y alegría en el corazón de Pablo y de Silas. Tal vez ellos pensaron que esa era la razón por la cual el Espíritu Santo no les permitió quedarse y predicar en los lugares que fueron anteriormente. Quizás hasta pensaron, bueno, hasta aquí nos trajo el Espíritu, ya nos podemos devolver a casa, ya cumplimos. Ya hay un alma más para Cristo. Pero no, su trabajo apenas estaba comenzando. Pablo y Silas fueron entonces movidos por el Espíritu, el cual se manifestó
a través de ellos, lo cual causó que llamara mucho la atención en este lugar. Si miramos esta porción del relato, ellos tuvieron un encuentro con una mujer, ¿verdad?, que predecía el futuro. Esta mujer podía hacer tal cosa a causa de que estaba endemoniada. Al darse cuenta de esto, Pablo, bajo la unción del Espíritu, no solito, con el Espíritu, echó fuera el demonio de adivinación que había en ella. Fue dicho acto lo que provocó malestar entre los que allí se encontraban. El acto de liberación causó mucho coraje a los amos de esta mujer. Y todo esto porque ella tenía un gran valor para ellos. Esta mujer, más que ser su esclava, representaba una importante fuente de ingreso para ellos. El hecho de que ella fuera liberada de su opresión, tendrían entonces una merma en sus ingresos. Su malestar y disgusto provocó entonces que apresaran a Pablo y a Silas. Luego de ser arrestados, fueron arrastrados, golpeados y finalmente encarcelados. Estando atados y bajo condiciones que ningún ser humano merece, Pablo y Silas permanecieron en calma, confiados, no dejaron a un lado su fe y sin temor alguno dieron cátedra del por qué se habían ganado tan lujosa estadía. En medio de todo aquel caos sucedió un terremoto. Allí se encontraba un hombre que tenía el encargo de supervisar y hacer cumplir las órdenes de encarcelamiento emitidas a cada prisionero. Este hombre, el cual identifican en este relato como sencillamente el carcelero, estaba a cargo de vigilar y asegurarse de que Pablo y Silas no escaparan. Si por alguna razón algo llegaba a sucederles, fuera a ellos dos o a cualquier otro prisionero, su vida estaría en juego y su castigo sería la muerte. Pero como nada escapa a las manos del Señor, allí sucedió lo que menos él se imaginaba. Ese día llegaría a él y a su casa la salvación. Ahora bien, ¿cómo sería que este hombre llegaría a conocer al Señor? ¿Cómo se cumpliría esto en su vida? Vamos al versículo 25. Dice que alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando. ¿Y qué más? Adorando al Dios vivo. ¿Y saben qué? Todos los prisioneros estaban escuchando. Todo el que se encontraba en aquel lugar estaba siendo testigo de lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Hace unos días estaba escuchando a uno de mis predicadores favoritos, muy conocido en Puerto Rico, y en su predicación compartió sobre lo que son los procesos y las pruebas. Y dijo algo que de momento capturó mi atención y él dijo que si analizamos bien nuestras situaciones, llegaríamos a entender que es más importante el proceso por el cual pasamos que el mismo milagro. Así que de momento yo dije, espérate, ¿cómo que el proceso es más importante que el milagro? Si el milagro es un acto exclusivo de Dios mismo, ¿cómo puedo quitarle crédito a lo que hace Dios? Pero esta fue su explicación. Poca importancia le damos a lo que Dios hace durante la espera de ese milagro. La espera es el proceso por el cual Dios nos hace caminar. Ese es el momento en donde nos sumergimos en su presencia. Esa es la etapa en la que el Maestro nos tiene en el trono y nos va dando forma. ¿Por qué queríamos el milagro y no querríamos el proceso? ¿Por qué Pablo y Silas querían ser canal de bendición sin pasar por el proceso de formación?
en medio de todo aquel caos que posiblemente imperaba en aquella cárcel, dice la palabra que ellos decidieron adorar en nombre del Señor. En algún punto de su caminar, de su proceso, ellos aprendieron que eso era lo que tenían que hacer. Dice el salmista en el capítulo 18, el versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, llegó a sus oídos. Ellos sabían esto. Mateo 18, 19 al 20 dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, y yo en medio de ellos. A ellos no se les olvidó esto. Sin embargo, ¿qué mucho se nos olvida a nosotros? En medio de los procesos, en medio de las circunstancias, en medio de las batallas, adorar al Señor. Mira lo sencillo que es. Dios envía bendición a todo aquel que le busca, que le llama, que le anhela. En medio de su dificultad, ellos invocaron el nombre del Señor y adoraron. Con su adoración provocaron que el cielo se conmoviera y descendiera la presencia de Dios en ese lugar. Cuando en medio de tu situación, de tu aflicción, en medio de tu proceso, de tu tormenta, adoras a Dios, se rompen cadenas, se va la tristeza, se ve el llanto. Con tu adoración provoca que los cimientos de tu cárcel, de tu cueva, de tu habitación, como quieras llamarle, se estremezcan y descienda la presencia de Dios mismo. Y en ese momento recibes liberación. Eso fue lo que sucedió allí. En medio de la adoración de Pablo y Silas, el poder de Dios se manifestó en todo su esplendor. Entonces, las cadenas se rompieron. Se abrieron las puertas de las celdas, permitiendo así el fácil escape de todos los que allí se encontraban. Pero espera un momento. Qué fácil sería escapar. Ya no había nada que impidiera que aquellos 2 hombres de Dios estuvieran allí. Pero ese sería el fin de todo aquello. ¿Por qué Dios se manifestaría así a todos los que allí se encontraban? ¿Cuál era el plan de Dios con todo esto? El plan no era escapar, definitivamente. El plan no era que ellos salieran corriendo. No. El plan de Dios era grande. Dios les había hecho pasar por todo aquello por una razón. Estos 2 hombres entonces decidieron permanecer en aquel lugar a la expectativa de lo que Dios haría. Permanecieron allí porque entendían que el haberse sometido a los abusos injustos que recibieron de parte de sus opresores tenía un porqué, tenía una razón de ser. Creo que la respuesta a esto sería simple y sencilla. ¿Qué es lo que Dios deseaba? Dios deseaba entregar salvación al alma de aquel carcelero. Ellos sabían que por medio de la adoración y la oración provocarían un mover del Espíritu y que en esa manifestación cosas inimaginables podrían suceder. Ellos tal vez no tenían claro cuál era el plan de Dios y creo que no estaban afanados buscando la razón o, como decimos nosotros, buscándole las 5 patas al gato. Ellos no perdieron tiempo en eso, no. Ellos simplemente se dedicaron a hacer lo que les tocaba, adorar, alabar el nombre del Señor, mantenerse en comunión con el Padre. ¿Cuántas veces nos hemos visto haciendo tremendos planes? Hacemos hasta un bosquejo si nos dejan. Esto es lo que tiene que pasar. Y si esto no pasa, pues déjame hacer el plan B.
Y si no hago el plan, si no sucede lo que tengo aquí en el plan B, déjame ir al plan C. Si nos dejan, hacemos hasta un PowerPoint y una presentación a toda la familia, a todo el mundo, para que todo el mundo tenga el plan claro. Dígame si eso no es perder el tiempo. Oiga, que mucho nos preocupamos en controlar todo. Y qué poco nos preocupamos por depender de Dios. El que verdaderamente planificó y sabe cómo pelear mis batallas, tus batallas. El que sabe lo que tiene que suceder. Eso es Él. Ese no es nuestro trabajo. Ahora, ¿qué pasó con Pablo y Silas? Nada, sencillo. Solo depositaron su confianza en las manos del soberano y dejaron que Él los dirigiera. Ellos solo tenían que ser de testimonio para aquel hombre. Debían dar ejemplo de cómo afrontar las pruebas. Cuando tenemos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, así es como único podemos estar en alabanza y adoración en medio de las tribulaciones, que del resto se encarga Él. Si vamos al versículo 26, dice: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Qué manera extraordinaria, ¿verdad?, tiene nuestro Señor de manifestarse a cada uno de nosotros. Maneras inimaginables para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Dios había llegado al encuentro de aquel hombre. Hizo temblar la tierra para que él y todos los que en aquel lugar se encontraban pudieran experimentar su presencia y conocieran el poder del Dios que cuida de los suyos. Ante tal acontecimiento, ¿podría alguien dudar de la existencia de nuestro Dios? ¿Podría dudar de lo poderoso que es nuestro Dios? ¿Tendremos que esperar a que tiemble la tierra para poder reconocer que Dios nos está llamando a un encuentro con Él? ¿Cuántas cosas tienen que suceder para que podamos abrir nuestros ojos y entender que Dios siempre está presente? Todas estas cosas llevaron a este hombre a creer y a anhelar conocer a ese Dios vivo, a querer ser salvo. Claro, creo que él no imaginaba lo que esto conllevaba. En el versículo 29, después de este shock emocional de todo lo que estaba pasando, el carcelero, tembloroso y muy sorprendido, se dio cuenta de que estos dos hombres, Pablo y Silas, no se le escaparon, no se le fueron de aquel lugar, y les hizo una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Díganme ahora, ¿qué tengo que hacer? A lo que ellos le contestaron: sencillo, solo tienes que creer en el Señor Jesús y serás salvo. Ah, pero no solo tú, sino también los de tu casa. Creo que aquel hombre pensaría: ¿en serio? ¿Así de sencillo? Ah, pues está bien, chévere, pues me voy para mi casa y ya, se acabó todo aquí. Pero esto suena fácil, pero la verdad no es sencillo, no es así de fácil. No sé cuántos de ustedes recuerdan hace muchos años, en la televisión había un anuncio de estas personas que estaban interactuando y una de las personas le hacía una pregunta a la otra y la otra le decía: asterisco, asterisco. Realmente nunca le daba la contestación, siempre le decía asterisco, asterisco. Si pensamos en lo que es el asterisco son, ¿verdad? Es esta marca que puede estar en un documento, que para no tener que escribir la descripción de esta sencilla oración, te ponen un asterisco y abajo las letras pequeñitas te las ponen junto al asterisco. Yo le pondría un asterisco a este versículo. La salvación de los tuyos viene, pero no viene por default o por consecuencia de.
ellos tienen también que tener sus propias experiencias. Ellos no se salvarán por la sencilla razón de que tú simplemente crees en el Señor. No. Los tuyos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, hallarán salvación cuando vengan a Cristo. ¿Y cómo pueden venir a Cristo? Pues por medio de tu testimonio, por medio de tu fidelidad y servicio al Señor. Así ellos querrán conocer a Cristo y recibirán la salvación porque han visto la grandeza de Dios en tu vida y las cosas hermosas que Él ha hecho por ti, en ti. Hemos visto en este pasaje que no fue hasta que este hombre tuvo unas experiencias con el Señor, tuvo esa experiencia con el Señor, que vino a recibirle y a aceptar el regalo de la salvación. Cuando venimos al Señor, caminamos con Él, hay transformación. Suceden milagros en nuestras vidas. Lo imposible se hace posible por medio de Él. Cuando abrazamos la verdad de Cristo y su evangelio y vivimos una vida plena en Él, comenzamos a tener experiencias personales con el Señor. Y son estas experiencias las que nos sirven para dar testimonio de manera que otros puedan ver y entender quién es Dios. Y se provoca entonces en los demás un despertar espiritual. Y nace en ellos el deseo de querer venir a los pies del Señor. Nuestro testimonio es clave. Pero aún así, necesitamos entender que el hecho de que tú y yo seamos creyentes fervientes, sirvamos al Señor, seamos líderes o pastores, no da por hecho, no es por default que los nuestros también van a ser salvos así de sencillo. Eso no es así de fácil. Cada cual tiene que venir al Maestro. Cada cual tiene que experimentar el amor de Dios en su vida. Entonces así serán salvos. Pensemos por un momento en esto. Cada uno de nosotros necesitamos tener nuestras propias experiencias. Experiencias a las cuales le lleven a entender que están perdidos y que necesitan encontrarse con el Maestro. Sí, la promesa es real. Y no me malinterpreten en esto, ¿verdad? La promesa se va a cumplir. Serán salvos. Pero esto tiene un asterisco. Esto no es sentarse en una silla y ya a esperar que el Señor venga. Hay que caminar con el Señor. Hay que tener experiencias con el Señor. Hay que crecer en el Señor. Así seremos salvos. El hecho de que mis padres nacieran y recibieran una crianza amparada en la palabra no daba por hecho que yo también lo sería. Mis padres sí me han modelado lo que es tener a Cristo como centro de sus vidas. Aprendí de ellos lo que es servir al Señor. Mis padres nacieron y se criaron en la iglesia y por consecuencia, ¿verdad? Ellos sirvieron en la iglesia en varios ministerios. Mis hermanos y yo crecimos viendo a mis padres ser diáconos, maestros de escuela bíblica, ser músicos, directores de ministerio de música y sonido. De ellos aprendí a congregarme. Ellos dieron testimonio con sus acciones. Y por medio de sus enseñanzas, mis hermanos y yo decidimos buscar tener esa relación de intimidad con Dios, con el Dios que nos creó. Ahora me toca a mí enseñarle a mis hijos, enseñarles a mis familiares, a todos los que me rodean, lo que significa vivir y servirle al Dios que me salvó. A ese Dios que entregó a su Hijo, entregó su vida en sacrificio por amor a mí, por amor a ti. Me toca a mí. Me toca a mí enseñarles lo que significa creer en el Señor, lo que significa confiar plenamente en Él. Te toca a ti también dar testimonio. Si tú y yo creemos, ellos van a creer. Ellos van a ver lo grande que es Dios
y creerán. Y buscarán conocerle y querrán tener experiencias transformadoras y serán nueva criatura en Cristo, así como lo somos tú y yo. Sin duda alguna, al igual que todos nosotros, este hombre tenía una gran necesidad. Este hombre necesitaba a Cristo. Necesitaba a Cristo en su vida, tanto como lo necesitamos tú y yo todos los días. Pero no tan solo lo necesitaba él, sino que su familia también lo necesitaba. Ante tales acontecimientos, ante tales manifestaciones de poder, tuvo que reconocer que había un Dios. Que había un Dios que era capaz de hacer cualquier cosa por tal de que él abriera su corazón y lo aceptara en su vida, y que posteriormente la vida de los suyos tomara un nuevo rumbo. Este hombre reconoció que necesitaba a ese Dios al cual Pablo y Silas oraban y adoraban, no importando su circunstancia. Él necesitaba a Dios, el Dios que guardó a sus siervos y que los cuidó en su aflicción. Fue a través del testimonio de estos dos hombres de Dios que el carcelero tuvo una experiencia real con Dios, con el Dios vivo. Recuerda que no se trata de ti solamente, se trata también de los tuyos. Y hoy el Señor nos lanza un reto. Querido hermano y hermana, el Señor te llama a permanecer como Pablo y Silas. Te llama a permanecer en su presencia. Te llama a dejarte guiar por el Espíritu Santo. Enfréntate a tu proceso y permanece en adoración e intercesión en medio de tu tormenta. Si permaneces fiel y en comunión con el Padre y te entregas en adoración, ten por seguro que Él abrirá las ventanas de los cielos y descenderá sobre ti con poder y hará estremecer la tierra y abrirá las puertas de tu cárcel y te hará salir victorioso para la gloria de su nombre. Pero cuando salgas a dar testimonio a otros, y esto incluye a los tuyos, deja que el Espíritu te dirija y te ponga en el lugar preciso, en donde puedas compartir las grandes maravillas que Dios ha hecho en ti. Comprométete hoy con el Señor a hacer tu parte, ese % del trabajo, esa parte de compartir y ser testimonio a otros. Sé canal de bendición para los tuyos. Llévalos a entender lo que representa también el asterisco y acompáñalos en este proceso. Para ti, querido amigo y amiga, que tal vez como el carcelero aún no has tomado la decisión de aceptar al Señor como tu Salvador, hoy te invito a que abras las puertas de tu corazón y que permitas que Dios transforme la vida, tu vida y la de los tuyos. Que hoy sea el comienzo de un caminar transformado por el único Dios verdadero. Recuerda, intercede, alaba, cree y sé testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en ti. No dudes que cosas mayores Éste hará en ti, por los tuyos y en los tuyos. Aleluya. Y así ellos podrán creer en el Señor Jesucristo. Serán salvos, no solo tú, sino también los de tu casa. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, porque has derramado de tu Espíritu sobre cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos
que a pesar de las tribulaciones y los momentos difíciles, oh Dios, lo que tenemos que hacer es confiar en ti. Permanecer conectados contigo en oración, intercediendo, alabando tu nombre. Tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición y traerás salvación a nuestra alma. Gracias, Dios, porque tú cuidas de nosotros y cuidas de los nuestros también. Ayúdanos, oh Dios, a ser testimonios vivos de tu gran poder. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entender lo mucho que te necesitamos, lo mucho que el mundo te necesita. Así iremos en tu nombre, iremos con la cobertura de tu Espíritu Santo a dar testimonio para que muchos vengan a tus pies. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en ti, oh Dios. Nuestra alma te alabará por siempre, oh Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor.